¿qué vamos a ver en este curso? Pues yo creo que vamos a plantear un poco qué es esta ley orgánica del sistema universitario. Vamos a ver en qué está fundada y lo que sí os pido es que al principio me tengáis, digamos, algo de paciencia porque a mí me gusta mucho marcar el escenario y aunque todos trabajamos en la universidad, creo que a veces pues es necesario ver ese escenario, volverlo a revisar y atender un poco a las ideas esenciales de lo que puede ser una universidad, ¿no? Que también es algo que contempla esta nueva ley orgánica del sistema universitario, que bueno, parece que va tomando forma toda vez que ya hemos tenido las elecciones generales, ya parece que más o menos se le va a dar viabilidad a este proyecto, porque en un momento determinado no quedaba claro si esto se iba a quedar simplemente en una promulgación que luego iba a ser derogada o parcialmente derogada. Todo apunta a que va a ser una ley orgánica que va a tener una perduración en el tiempo y que vamos a tener que trabajar con ella durante bastantes años, ¿no? Como veis, he preparado un pequeño esquema donde más o menos están los puntos que vamos a tocar y que responden también un poco a los títulos que la ley contempla, ¿no? Vamos a ver un tema introductorio donde ya digo, a mí me gusta mucho plantear el escenario, ver qué es una universidad, qué función social tiene, un poco recordar estas cuestiones que creo que no vienen de más, ¿no? Vamos a hablar de su implicación tanto con la sociedad como con el elemento cultural, que es una parte importante también de la universidad. Y luego ya vamos a tocar algunos temas propios, ¿no? De lo que es la vida universitaria o de lo que es una universidad. Desde la organización de las enseñanzas, pasando a los temas investigativos y de cooperación, a un colectivo que no se nos puede olvidar, que es parte esencial también de la universidad, que es el estudiantado, toda una nueva vertiente, aunque no es nueva, pero sí nueva en el sentido de que se le ha dado otro cariz, que es la internacionalización, la búsqueda, ¿no? De que nuestras universidades tengan una proyección de carácter internacional o se pretende fomentar esa internacionalización, ¿no? De una forma quizá más insistente que en otras leyes. Y luego vamos a distinguir claramente pues, lo que es la universidad pública, que tiene mucho contenido en cuanto a la gestión del profesorado y del personal de administración y servicios, aunque ya veremos que en esta ley se amplía ese término de personal de administración y servicios y tiene, digamos, una proyección mucho más larga para dar cabida a otro tipo de trabajo que no es exactamente de administración, pero tampoco es exactamente de servicios. Y terminaremos con unas breves pinceladas de lo que es la universidad privada para que también, digamos, tengamos pues esa composición de lugar. Y sin más, yo creo que podemos ir empezando con esa idea de introducción, ¿no? Aquí tenéis también, he preparado otro pequeño mapita para que veamos un poco a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Vamos a ver cuál es el objeto de esta norma, sus nociones esenciales, ¿no? Su vocación. ¿Qué sucede con las universidades en cuanto a la creación y su reconocimiento? Que ya veremos que son dos términos que se utilizan para distinguir entre universidad pública y universidad privada. Y luego luego vamos a analizar un poco pues, la cuestión de las funciones que debe tener una universidad, ¿no? Y el sistema universitario en sí mismo, y esa parcela tan interesante que tiene la universidad, que es la autonomía, ¿no? Ya sabéis que cada universidad tiene carácter autónomo, vamos, entre comillas, para que me entendáis, es una isla separada del resto, y eso implica también una serie de consecuencias a la hora de la gestión de lo que viene siendo el sistema universitario, ¿no? Bueno, vamos a empezar con unas nociones muy básicas, ¿no? Insisto, tenedme paciencia y tenedme algo de fe, porque a mí me gusta plantear muy bien el escenario siempre que doy algún curso, porque creo que es necesario conocer el escenario en el que nos vamos a mover. Y aunque llevemos mucho tiempo trabajando en la universidad, por refrescarlo tampoco viene de más, ¿no? Y la verdad es que la universidad o el concepto de universidad radica en algo muy importante que no debemos perder de vista, que es la sociedad, ¿no? Ese conjunto de personas que vivimos en un escenario determinado, generalmente nos vemos imbuidos desde el punto de vista jurídico en la idea de Estado, ¿no? Pero al fin y al cabo, más allá de un Estado, más allá de una comunidad autónoma, una provincia o un municipio, pues somos una sociedad, ¿no?
Y las sociedades modernas se han caracterizado por una creciente preocupación en el tema de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque una sociedad correctamente formada, una sociedad correctamente educada en valores, en determinadas cuestiones, pues tiene una mayor proyección y bueno, se entiende que va a ser una sociedad mucho más progresista y que va a buscar una evolución de manera constante, ¿no? Pensemos que la educación depende de muchas cuestiones. Afortunadamente para nosotros, pues vivimos en un estado que llamamos social y democrático de derecho, donde hay un alto énfasis en lo que llamamos social, ¿no? Es decir, la búsqueda, en la medida de lo posible, de la corrección de las posibles disfunciones que pueda tener nuestra sociedad por falta de oportunidades, ¿no? Lamentablemente, las sociedades no son igualitarias. eh, y esa proyección social lo que busca es igualar a que personas con escasos recursos y personas con muchos recursos puedan tener ciertas igualdades en temas de oportunidades, ¿no? Para un progreso económico, laboral, científico y, por supuesto, tecnológico. Porque todo ello va a influir en una sociedad mucho mejor preparada, ¿no? Pues bien, dentro de esa idea de educación, en casi todos los estados o países se divide la educación en una educación obligatoria, una educación de carácter más o menos secundario, y luego aparece la universidad como un núcleo o un centro donde se procede a una educación mucho más avanzada, ¿no? Digamos que la universidad tiene cometido, tiene como cometido formar a las personas. Generalmente yo lo entiendo como una forma de toma de decisiones, ¿no? Te preparan para resolver problemas complejos. La educación universitaria busca en una persona que accede a esa formación el que al finalizar su formación pueda resolver problemas de carácter complejo. Problemas de carácter complejo de muy variado tipo en función de la educación que reciba, ¿no? Pero un médico tiene que tomar difíciles decisiones, por ejemplo, amputar o no una extremidad para poder salvar la vida o para poder darle calidad de vida a la persona. Es una decisión compleja donde entran muchísimas cuestiones en juego, ¿no? Creo que la universidad te prepara para eso, para resolver problemas o tareas muy complejas. Y para lo cual, pues a lo mejor no te prepara otro tipo de formación, como puede ser una educación secundaria o una formación profesional. Por eso hablamos de una educación avanzada de las personas, ¿no? Y esa es su tarea y su función dentro de la sociedad. Y en ese sentido, recordemos, vivimos en un estado social, lo que quiere decir que nosotros intentamos igualar las oportunidades de las personas y una de esas formas de igualar las oportunidades es ofrecer una educación universitaria de calidad para todas las personas, ¿no? Con independencia de su posición económica o social, ¿no? Por eso, en esa idea de que la universidad nos prepara para la resolución de tareas complejas, pues la LOSU establece que la educación de carácter avanzado lo que nos hace es tener en la universidad, en ese concepto de universidad, pues un espacio de libertad intelectual. Evidentemente, eh, la educación universitaria no se puede entender sin una correcta libertad de expresión, ¿no? Donde de una forma en la que quepan todas las ideas y todas las teorías posibles, se tenga la intelectualidad de poder discutirlas y debatirlas. Por eso se habla de que la universidad es un sitio, un espacio de espíritu crítico. Todo tiene cabida en la universidad desde un punto de vista crítico, obviamente desde la tolerancia, desde el diálogo, desde el debate, pero siempre respetando la libertad intelectual de cada uno, ¿no? Y siempre buscando el alcanzar una serie de valores éticos y humanistas, ¿no? Dentro de esa idea de educación. En la universidad se viene a aprender, aunque también en esta LOSU se hace un énfasis en un respeto al medio ambiente, ¿no? Estamos mejorando la idea de respetar el medio ambiente, de integrarnos correctamente en el medio ambiente. Ya sabéis que ahora mismo somos aproximadamente 7 billones de seres humanos en el mundo. Para 2050 se estima que pasemos a 10 billones de personas, con lo cual prácticamente en menos de 30 años habremos crecido un 50%
de personas más en el mundo. Con lo cual, respetar el medio ambiente, buscar ser sostenibles en todos los sentidos, es parte importante también, y creo que la universidad también tiene que buscar y fomentar esa idea, porque cada vez somos más seres humanos, cada vez somos más en un periodo de tiempo mucho más corto y cada vez generamos un impacto en el medio ambiente muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual también en esta LOSU se hace énfasis en este respeto al medio ambiente y también se hace mucho énfasis en todo el tema cultural, ¿no? De preservación de la cultura como parte esencial de una universidad, pero también como un espacio donde se crea cultura, ¿no? Y evidentemente, insisto, la libertad individual y la libertad de expresión también lleva asociado algo que la LOSU también manifiesta en sus líneas de actuación, ¿no? La libertad de expresión del espíritu humano. Que todos podamos tener teorías diferentes no significa que no podamos debatirlas en un escenario sano, donde haya un espíritu crítico y donde se toleren y quepan todas las opiniones, siempre y cuando evidentemente estén fundadas y sean razonables desde el punto de vista ético y desde el punto de vista humanista, ¿no? En esa idea o en esa esencia de lo que es la universidad, la LOSU establece muy claramente las líneas por donde tenemos que ir viendo las funciones de la universidad, ¿no? ¿Qué es la universidad? La universidad es un espacio de docencia. No se puede entender la universidad sin la, digamos, transmisión de conocimiento. No se puede concebir la universidad sin la investigación. La universidad tiene que ser un espacio para que la sociedad encuentre respuestas, y muchas veces las respuestas solo se pueden encontrar investigando materias, ¿no? Y evidentemente el compartir todo ese conocimiento que se genera en ese ambiente que llamamos universitario, que llamamos universidad, ¿no? La transferencia del conocimiento está, por un lado, en la docencia, donde digamos que el docente transmite conocimiento a sus estudiantes, pero evidentemente también la universidad cumple otra función de transferencia del conocimiento, el que todo lo que se investiga en la universidad tenga una repercusión en la sociedad, que no se quede, digamos, estancado, que no se quede guardado dentro de la universidad, sino que seamos capaces de trasladarlo al ámbito social y darle una utilidad, evidentemente eso de carácter, digamos, social. Por tanto, como primera idea que debemos marcar, como primera, digamos, como primer tablón de nuestro escenario, ¿no? Vamos a denominarlo así, la universidad debe ser una fuente de conocimiento, eso debe de estar presente en el ámbito universitario. También, obviamente, de bienestar material. La gente tiene que estar a gusto en ese ámbito universitario, tiene que haber temas de justicia social, al fin y al cabo vivimos en un estado social y democrático de derecho, ¿no? De inclusión, que es otro tema en el que quizá hay que trabajar. El siglo XXI y también finales del siglo XX nos ha traído consigo pues todo lo que tiene que ver con la inclusión social de distintos grupos que quizá anteriormente no eran tratados correctamente en el ámbito universitario, ¿no? Y ahora tienen su cabida y su espacio en un ambiente precisamente de bienestar, ¿no? Eh, de igualdad de oportunidades, porque también esa es una cuestión no solo de carácter económico, como he comentado antes, que es la idea, digamos, del Estado social, ¿no? La igualdad de oportunidades es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista inclusivo, desde el punto de vista incluso de la libertad cultural, como veis ahí. Y una de las cosas en las que más énfasis se hace también en el OSU, que es algo en lo que se quiere dar, digamos, un paso más, es que la universidad sea para todas las personas y para todas las edades. Tradicionalmente hemos venido concibiendo la universidad, ¿no? O al menos yo también lo he visto así desde hace bastante tiempo, ¿no? La universidad siempre se ha concebido como un espacio al que iba la gente joven, ¿no? Yo sé que todos somos jóvenes ahora, yo me siento muy joven, pero entendedme bien, es una etapa de tu vida en la que estás formándote intelectualmente, socialmente y preparándote para el mundo laboral, y siempre se ha concebido como un paso previo a la inserción laboral, ¿no? Y la universidad, digamos, que sufría un poco, perdóname la expresión, entre comillas, el síndrome del nido vacío, ¿no? Tus jovenzuelos y jovenzuelas se iban al mundo laboral, ya dejabas de verlos y aquello se quedaba desolado. Ciertamente venía gente más joven a sustituir, ¿no? Pero se echaba en falta el que esa gente que
se integró en la vida laboral volviese después, ¿no? Bueno, esta LOSU busca una idea recurrente de que la universidad siempre siga estando con nosotros, ¿no? Que con independencia de nuestra edad, con independencia de que hayamos ya arrancado en el mundo laboral o nos hayamos incluso consolidado en el mundo laboral, pues podamos regresar de alguna forma a la universidad, ¿no? Muchas veces, y yo creo que os pasa a vosotros igual que me pasa a mí, ¿no? Ahora mismo con nuestras cargas de trabajo, con nuestro día a día, con nuestras responsabilidades familiares, pues hombre, uno volver a la universidad desde el punto de vista más clásico, ¿no? De ir a clase, levantarnos, no sé, a las 7 de la mañana para estar a las 8:30 en clase y llevar esa vida un poco de estudiante se nos hace muy difícil, evidentemente. Y siempre se ha notado en falta como que la universidad eh, no estaba preparada para acoger a personas que ya en el mundo laboral necesitan un plus, una formación específica, una formación puntual. No solo en tema de horarios, que es lo más fácil, ¿no? Sino también en tema de que a lo mejor un máster o una especialización o cursar una nueva carrera es demasiado ya para una persona, digamos, que ya se incorpora al mundo laboral de pleno, ¿no? Y a lo mejor necesita pequeñas píldoras formativas que no tengan que ser necesariamente muy extensas para adquirir un conocimiento que a lo mejor sí van a poder aplicar en su día a día, ¿no? Entonces, creo que la LOSU también busca un poco dar ese fomento, de alguna forma, ya lo veremos más adelante, a que todos tengamos cabida en la universidad. No solo la gente joven, que lo que busca es una preparación específica para incorporarse al mundo laboral, ¿no? Sino que también, pues esas personas que ya han ingresado, pues puedan regresar a la universidad en distintas formas y con distintas propuestas que les puedan ayudar pues a capacitarse o a mejorar en su capacitación, ¿no? En sus competencias. Obviamente, la LOSU también concibe la universidad como un lugar privilegiado y ciertamente, pues yo lo veo así. Estudiar en la universidad, yo estudié en la universidad, evidentemente, pues para mí fue todo un privilegio y fue una gran oportunidad y disfruté mucho de mi etapa universitaria, ¿no? Tanto que decidí quedarme. Esto es una cosa que uno no me gustó tanto que decidí quedarme, ¿no? Pero aunque sea privilegiado, creo que no debemos perder de vista mucho esa labor social que tenemos que hacer en la universidad, ¿no? Tenemos que formar gente con espíritu crítico, ¿no? Gente que se presente activa y con capacidad de hacer frente a retos, porque creo que lo estáis viendo, el futuro a corto y medio plazo es tremendamente sorprendente. Los retos a los que nos enfrentamos socialmente son cada vez más grandes. Eh, Como ejemplo, os pongo el cambio de paradigma tan grande que hubo a finales del siglo XX. Eh, no os puedo ver un poco la cara, pero puedo deducir que muchos de vosotros os habéis criado sin Internet y habéis sido niños sin Internet. Y sin embargo, en muy poco tiempo hemos tenido que acostumbrarnos a Internet, a trabajar desde casa, a muchas cosas que han tenido un impacto muy importante en la sociedad. Y como este reto, a corto plazo tendremos que afrontar otros retos, como puede ser la inclusión de la inteligencia artificial en la sociedad o como puede ser el gestionar un adecuado medio ambiente para dar cabida y para poder seguir viviendo en nuestro planeta cuando cada vez somos más y más seres humanos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener espíritu crítico en la universidad, hay que teorizar muchísimo, hay que dar respuestas a la sociedad, hay que colaborar con la sociedad, no solo debemos ser una isla separada, esa isla tiene que tener conexión, tiene que haber una colaboración con las instituciones públicas, con las entidades privadas, con asociaciones, ¿no? Y también la LOSU busca precisamente generar puentes, incluso hablando de entornos sociales más cercanos, muy cercanos, la propia ciudad, por ejemplo, o la propia región donde esté una universidad. Esto lo iremos introduciendo poco a poco, ¿no? Siempre se ha entendido que la universidad debía tener colaboración con otras universidades o con otros centros de investigación. Eso se sigue manteniendo, pero hoy en día también se busca generar puentes o conexiones con el ámbito privado, con el ámbito público, incluso, ya os digo, en regiones o en la propia ciudad, ¿no? Eh, bueno, esa es una idea que se plasma en la LOSU. También
La LOSU es consciente de cómo ha cambiado el mundo, de cómo se ha generado ese fenómeno de globalización, ¿no? Un mundo global donde todo está absolutamente conectado, donde las tecnologías de la información y de las comunicaciones pues se han convertido en nuestro día a día y ha generado conocimiento, pero también ha generado colaboración, ¿no? Y por tanto, ya las universidades no solo se tienen que quedar en su ámbito nacional, sino que se busca también una proyección, como ya os comenté antes, de carácter internacional. La idea es que cada vez podamos transferir conocimiento no solo a nuestro entorno más cercano, sino también, digámoslo entre comillas, a lo grande, ¿no? Desde una perspectiva pues, de carácter internacional. Como os comentaba antes, yo creo que si a todos nos preguntasen ¿cómo concebimos la universidad? Pues vuelvo un poco a la misma idea. La concebimos como un lugar para la gente joven, ¿no? Es más, si paseáis por los pasillos de vuestra universidad y por las aulas, podremos decir que el 95% de la gente, por ejemplo, que va por la mañana es gente muy joven, ¿no? Entre los 18 y los 23, 24 años. Obviamente hay excepciones, pero digamos que el colectivo siempre ha sido un colectivo juvenil, ¿no? Ya digo, yo creo que siempre hemos concebido la universidad como un espacio para formarse de cara a incluirnos en el mercado laboral o al ejercicio de una profesión determinada, ¿no? Pero la LOSU tiene una vocación de, digamos, de conocimiento, de transmisión del conocimiento a lo largo de toda la vida, ¿no? Se busca una universidad mucho más plural en ese sentido, donde evidentemente tiene que haber gente joven, pero evidentemente también hay que dar cabida y espacio a la gente pues, que tiene una edad que ya no es joven en el sentido universitario, pero que necesita formarse desde el punto de vista de la universidad, necesita ese conocimiento que solo se puede generar en la universidad, ¿no? Teniendo esa idea en la cabeza, al final, ¿qué es lo que establece la LOSU como un pilar fundamental? Pues que la universidad sea un espacio para toda la sociedad, ¿no? Que la universidad sea un espacio donde podamos ir sin que nuestra edad sea un problema, sin que nuestra edad sea una limitación, no tanto por la edad, sino por lo que lleva asociada la edad, ¿no? A medida que vamos cumpliendo años, pues lamentablemente nuestras responsabilidades van siendo mayores. Una persona que tiene 30, 40, 50 años ya no solo tiene que formarse, tiene que conciliar su espacio laboral con su vida familiar y juntar vida laboral, vida familiar y vida formativa o universitaria acaba siendo terriblemente complejo, ¿no? Entonces, la LOSU sí que tiene una finalidad de buscar soluciones, de buscar que esas personas de edad avanzada, perdonadme la expresión, puedan retornar a la universidad con garantías, sin que les pese volver a la universidad. Porque seguro que muchos de vosotros os gustaría a lo mejor volver a estudiar otra carrera o un máster o acceder al doctorado, ¿por qué no? ¿No? Pero ¿qué nos suele echar para atrás? ¿Cuál es nuestra reticencia? El tiempo. Yo no tengo el mismo tiempo que cuando era joven para dedicarla a la universidad. No puedo ir a la universidad por la mañana y estudiar por la tarde como hacía cuando era joven. Ahora tengo otras responsabilidades. En mi trabajo, pues yo no salgo hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde. Luego tengo que atender a mis hijos, mi vida familiar, mi vida personal también influye. No encuentro mi encaje en la universidad y acabo desistiendo de buscar una formación complementaria precisamente por esas reticencias, ¿no? La LOSU busca flexibilizar eso y busca una universidad pues que sea muy plural en ese sentido, que igual que da cabida pues a una persona de 20 años, pueda dar cabida a una persona de 30 o de 40, ¿no? E insisto, también hablando de inclusión desde otro punto de vista, ¿no? Inclusión, pues, de esas personas con unas carencias físicas, sensoriales o psíquicas que, al fin y al cabo, también pueden tener un perfecto encaje en la universidad, simplemente ayudándoles con una adaptación curricular y con una serie de beneficios que les puedan ayudar a ponerse en igualdad de oportunidades que una persona, pues, por ejemplo, neurotípica, ¿no? Entonces, dentro de esa idea están las bases, digamos, de lo que es la universidad. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que busca esta ley orgánica del sistema universitario? Una universidad donde la formación sea constante, se produzca a lo largo de toda la vida
y sea para cualquier persona o colectivo. Es decir, no ceñirnos solo a esa idea clásica donde solo los jóvenes, los veinteañeros, por así decirlo, tienen su espacio. La universidad tiene que ser espacio para toda la sociedad, sin que quepa discriminación por edad, por raza, por sexo, y buscando en la medida de lo posible ajustarnos a las necesidades de cualquier persona y a las necesidades, pues, de cualquier colectivo, ¿no? Por lo tanto, esa va a ser uno de los pilares en los que se va a mover la LOSU, ¿no? La formación permanente a lo largo de toda la vida. Eso lo vais a escuchar bastante en la LOSU, perdón, y en todo lo que tiene que ver, pues, con la formación, ¿no? Buscamos una formación permanente. Buscamos que la gente, entre comillas también, no me malentendáis, no se desprenda nunca de la universidad, sino que la tenga como un punto de referencia, un punto en donde podemos volver. Podemos volver a obtener ese conocimiento que necesitamos en un momento dado, ¿no? De hecho, la LOSU empieza a establecer puentes y mecánicas para poder conectar distintas formaciones, ¿no? Y darle su encaje en la universidad. Por ejemplo, conectar la formación profesional superior con la universidad, ¿no? Que es algo que ya se viene haciendo, pero la LOSU busca mejorar, ¿no? Y busca también la actualización laboral. Busca que la gente recurra a la universidad para actualizarse desde el punto de vista laboral, ¿no? y personal al final. Por tanto, la idea, como veis, muy central en esta LOSU es precisamente el que la gente nunca terminemos, digamos, de desprendernos de la universidad. Siempre la tengamos como una referencia, como un punto clave para poder regresar en un momento dado cuando necesitemos ese plus formativo. Otro de los pilares, digamos, esenciales se basa en la internacionalización. La búsqueda de que nuestra universidad tenga una proyección fuera de nuestras fronteras, ¿no? Al fin y al cabo, estamos inmersos en el espacio económico, bueno, ya no se llama espacio económico europeo, pero para que me entendáis, ¿no? Estamos dentro de la Unión Europea, estamos dentro de una organización en la que conviven 27 Estados miembros y donde se ha hecho un esfuerzo muy importante por homogeneizar la educación y por dar cabida a una educación universitaria dentro de un espacio común, ¿no? Esa idea que ha funcionado, ¿no? Con los créditos ECTS, por ejemplo, ¿no? Los de transferencia, pues le buscan dar una vertiente de internacionalización, no solo en la Unión Europea. Al final, por ejemplo, compartimos muchísimas raíces culturales con Latinoamérica, ¿no? Y con Iberoamérica en general. ¿Por qué no tender puentes, ¿no? Para reforzar mecánicas y dinámicas que nos ayuden a trasladar, ¿no? El conocimiento de un lado a otro. Y no solo Iberoamérica, la proyección de esta LOSU lo que busca es establecer vínculos con otras instituciones universitarias o con otros centros de educación superior, no solo del ámbito iberoamericano, sino también de América del Norte, de Asia o de Oceanía. Al final, extender puentes para poder transferir conocimiento y también para que haya una movilidad de ese conocimiento. Siguiendo con esa línea, otra de las cosas que pretende esta LOSU potenciar es otorgar un mayor protagonismo al colectivo del estudiante, ¿no? Al estudiantado. Al final, la LOSU incluye una gran cantidad de mecánicas, ¿no? Para que la experiencia de este colectivo dentro de la universidad sea mucho más positiva o sea mucho más efectiva, ¿no? ¿Cómo? Pues dotando al estudiantado de mayores acciones de protagonismo, fomentando su mentoría, fomentando su tutorización, ¿no? Fomentando también algo que quizá en los últimos tiempos ha cobrado más importancia, y es que para hablar de bienestar en la universidad, digamos que ya no solo importa hablar del bienestar físico o corporal, ¿no? La salud mental dentro de la vida universitaria cada vez cobra más importancia, ¿no?
incluso antes de la propia pandemia, ya la salud emocional del colectivo de estudiantes y de la universidad en general era importante, ¿no? Se fomentan o se fomenta que haya una correcta salud mental dentro de la vida universitaria y obviamente, ¿cómo podemos otorgar mayor protagonismo al colectivo de estudiantes? Pues básicamente dándole una cuota mayor de participación pues en el gobierno de eso que llamamos universidad, ¿no? Desde las distintas unidades hasta la propia gestión de servicios. Ya lo iremos viendo, ya lo iremos matizando, pero también otra idea nuclear que tenemos que tener en cuenta es precisamente esa idea de que el estudiante o el colectivo de estudiantes va a cobrar un mayor protagonismo dentro de este escenario, pues que estamos ahora un poco perfilando, ¿no? Otra cuestión importante, fruto de esos cambios de carácter social que se han ido produciendo a lo largo de este siglo, aparece el concepto de universidad equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se van a realizar determinadas líneas de actuación para gestionar la equidad, ¿no? Planes de igualdad, o lo que es lo mismo, buscar en la medida de lo posible esa eliminación de la brecha salarial que se da o se puede dar dentro del ámbito universitario. La eliminación de cualquier tipo o forma de acoso, ¿no? Que las comisiones de evaluación y los órganos colegiados tengan una composición equilibrada entre hombres y mujeres, ¿no? También medidas de acción positiva en los concursos, ya veremos qué queremos decir con esto de medidas de acción positiva, ¿no? Eh, Fomentar de alguna forma la conciliación y la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las cargas que no son estrictamente laborales. Equidad también significa revisar cómo es nuestra infraestructura y, en su caso, buscar un acceso universal a los edificios, es decir, a los entornos, tanto físicos como virtuales, porque otra de las cosas que ha traído con nosotros el siglo XXI o que nos ha traído es que el espacio ya no es solo físico. La universidad tiene un entorno físico, pero también tiene un entorno virtual, ¿no? Y evidentemente lo que os comentaba de dar cabida, ¿no? A todas aquellas personas pues, que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física, ya sea psíquica, ya sea incluso sensorial o de carácter sensorial, ¿no? Hay que fomentar que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo, sea positivo, sea una experiencia positiva y en la medida de lo posible pues habrá que hacer adaptaciones curriculares para tratar de lograr que tenga la misma experiencia o al menos tenga una experiencia similar a la que puede tener una persona que no tenga esa discapacidad, insisto, física, psíquica o de carácter sensorial. Además, dentro de esa idea o de ese escenario, la LOSU también establece que la universidad debe ser un espacio, obviamente, de libertad, de debate cultural, de desarrollo personal, ¿no? Y para ello vamos a buscar, en primer lugar, el establecimiento de que la universidad se ponga a la vanguardia y se posicione como un ente capaz de crear y proceder a tener reflexión cultural, pero al mismo tiempo no solo de crear cultura, sino de conservar de alguna forma la cultura que ya posee dentro de sí, ¿no? Y también ver qué pasa con ese patrimonio histórico y cultural que muchas universidades tienen, ¿de acuerdo? No solo en cuestión de infraestructuras, sino también, por ejemplo, de fondo o archivo de carácter histórico. Y otra de las cuestiones que también fomenta la LOSU es que la universidad debe ser un espacio donde la diversidad también se entienda como diversidad lingüística, ¿no? Siempre buscando el potenciar las lenguas que se practiquen en la región de esa universidad. Y luego también, bueno, otro de los objetivos que plantea la LOSU es que haya una estricta conexión con las autoridades territoriales o regionales para luchar contra el cambio climático y que la universidad se posiciona también como un agente al que se pueda encomendar la tarea, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático.
Otra de las patas que va a manejar la LOSU y que veremos con detalle es el personal. Evidentemente, la universidad lo configuran no solo ese colectivo que ya hemos detallado, que es el estudiantado, sino también el personal. El personal es una plaza o es un grupo o un colectivo importantísimo dentro de la universidad, ¿no? ¿Qué busca la LOSU? Pues en primer lugar se plantea un objetivo que yo creo que se lo han planteado muchas leyes universitarias, ¿no? Que es reducir la precariedad del empleo universitario y establecer mecánicas, establecer dinámicas que lo que hagan sea apoyar, digamos, un desarrollo de una correcta vida académica o una correcta carrera académica, ¿no? De hecho, la LOSU habla de conceptos como estabilidad y ser predecible. Es decir, lo que teníamos hasta ahora eran carreras académicas muy poco predecibles y muy inestables, o al menos así lo entiende el legislador, y uno de sus objetivos era precisamente buscar el que la gente cuando quiera hacer carrera académica se encuentre en un entorno que sea estable y por supuesto predecible, que sepa qué va a pasar con su carrera académica, ¿no? Esto implica también incentivar programas de estabilización y promoción, ¿no? Donde, fijaros, otro de los objetivos de la LOSU es equiparar en derechos y deberes a lo que sería el personal funcionario, ¿no? Y el personal laboral. Habla de profesorado, pero también se entiende la estabilización, obviamente, y la promoción del personal de administración y servicios, ¿no? Eh, Además, la universidad que busca, siempre ha buscado atraer talento, ¿no? Y la LOSU lo que hace es buscar una mecánica que me permita atraer personal investigador a través de lo que llamamos programas de excelencia. Es decir, lo que va a plantear la LOSU, aunque ya lo veremos mucho más adelante, es que determinadas plazas universitarias correspondientes al profesorado estén reservadas precisamente a personal que viene de esos programas de excelencia, ¿no? Con lo cual se va a reservar un número determinado de plazas para estas personas. Y evidentemente, insisto, no se puede entender la universidad simplemente hablando del personal docente o investigador o del personal docente e investigador. Evidentemente, hay una serie de personas que hacen un trabajo clave, esencial y fundamental, que es lo que se conoce como personal de administración y servicios, que hoy en día toma un nombre mucho más largo para dar cabida pues, a una serie de cuestiones que hacía ese personal, pero que a lo mejor en su nombre no estaban reflejados. Y hoy en día hablamos de personal técnico, de gestión y de administración y servicios, porque hay una parte técnica y de gestión, perdón, que no se nos puede olvidar que desarrolla este tipo de personal, que no es personal docente, insisto, la universidad no vive solo del personal docente, no vive de los profesores, hay muchísima más gente trabajando para que eso que llamamos universidad pues sea algo de calidad, sea algo eficiente y sea algo eficaz, ¿no? Y que funcione. Bueno, además, ¿qué sucede? Como las universidades son autónomas y por tanto, digamos que se pueden autogestionar, esto ya lo veremos más adelante, mejor explicado, pero aquí simplemente quiero sentaros las pautas, ¿no? ¿Qué sucede? Las universidades se autogestionan a sí mismas de alguna forma. La administración pública, sobre todo desde finales del siglo XX, perdón, ¿qué está buscando? Que la administración no sea un ente oscuro u opaco para el ciudadano. Y se han dado muchas dinámicas y se han cambiado muchas formas de proceder para lograr una administración pública transparente, ¿no? Transparente en el sentido de que el ciudadano sepa qué se está haciendo en esa institución concreta, cómo se gasta el dinero público en cierto modo, ¿no? Y a dónde van a parar, por así decirlo de una forma muy sencilla, nuestros impuestos, ¿no? Bueno, esa idea de transparencia evidentemente, también debe ser aplicada a las universidades públicas. Una universidad pública, por muy autónoma que sea, no deja de ser un ente de carácter público. Por lo tanto, la transparencia y la rendición de cuentas debe de ser una parte importante de su día a día, ¿no?
Evidentemente, respetando, por supuesto, y protegiendo su autonomía, pero siendo transparentes en dos cuestiones que son esenciales, ¿no? ¿Qué sucede con la economía y las finanzas de una universidad y cómo se selecciona su personal, ¿no? Esto no puede ser opaco, tiene que ser transparente. La gente tiene que saber qué sucede con una plaza determinada de personal, a quién se le ha adjudicado, cuáles son los requisitos para acceder a una plaza, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que maneja una universidad? ¿En qué se está destinando? ¿No? ¿A dónde va a parar, ¿no? ese presupuesto? Bueno, creo que es el día a día del siglo XXI, ¿no? Yo, al menos en el siglo XXI, no concibo una organización, al menos pública, sin cierto grado de transparencia y de rendición de cuentas. Al fin y al cabo, el ciudadano debe de saber qué se está haciendo, ¿no? O el ciudadano que quiere informarse debe poder informarse sobre qué está sucediendo con la economía y las finanzas de una institución pública y qué pasa con su personal. Creo que es algo que es de rigor y que es hoy en día socialmente es algo que es lo que tenemos que tener ese especial cuidado y atención, ¿no? Ya veremos que a la hora de seleccionar personal, pues se refuerza todo lo que tiene que ver con la objetividad. Ya sabéis que sobre todo en el ámbito público se critica mucho el ambiente, llamémoslo, perdonadme un poco la expresión, pero se conoce así, ¿no? Como endogámico, ¿no? Es cierto, y yo creo que eso pasa en casi cualquier universidad, que el 80-90% de las personas que acaban trabajando en la universidad provienen de la propia universidad. No vienen de otras universidades, sino que se genera una especie de endogamia que hace que el que estudie en una universidad y quiera estar allí ocupando una plaza docente, investigadora o una plaza de administración y servicios, acabe allí, ¿no? Esto intenta corregirlo la LOSU estableciendo procesos, digamos, más objetivos, si se quiere ver así, ¿no? O incluso transparentes. A la hora de realizar contrataciones, se busca que los miembros que componen la comisión de selección, en su gran mayoría, no pertenezcan a esa universidad, sino que vengan de fuera y que además pues sean elegidos mediante un sorteo. Ya veremos esto, ya lo matizaremos. Hay cosas que a mí particularmente no me terminan de convencer, pero simplemente os estoy planteando el escenario para que en vuestra cabeza, cuando lleguemos a ese punto concreto, lo podamos analizar correctamente, ¿no? Ahora solo estoy pues sentando las bases de lo que vamos a ir, viendo, ¿de acuerdo? Por supuesto, otra parte importantísima de esta ley orgánica del sistema universitario tiene que ver con cómo se estructuran las universidades y cómo se gobiernan, ¿no? Estructura interna y gobernanza son partes esenciales de esta norma. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de autonomía universitaria, tenemos que ver cuáles son las bases comunes para todas las universidades, es decir, cómo vamos a ejercer esa autonomía universitaria en todo el sistema universitario. Eh, ¿Cómo vamos a conectarnos con el entorno? Insisto, las universidades no son una isla rodeada de océano, ¿no? Las universidades tienen que conectarse con la sociedad, tienen que conectarse con la vida, ¿no? Ahí aparece el Consejo Social, ¿no? Vamos a ver que se adoptan alguna serie de cambios a la hora de la elección de cargos, sobre todo, por ejemplo, con el cargo de rector o de rectora, ¿no? O también qué sucede con la elección de los órganos unipersonales, cuáles son los límites de los mandatos. Ahí ha habido algunas modificaciones pues, importantes, ¿no? Y también últimamente, también yo creo, es mi opinión, fruto de lo que es la sociedad, estamos viendo cómo dos conceptos como son la multidisciplinaridad y la interdisciplinariedad se están, digamos, están entrando, están penetrando a la universidad, ¿no? Hoy en día se busca también que dentro de la estructura de una universidad seamos capaces de ser multi e interdisciplinares, ¿no? Para pues, una mejor eficiencia, una mejor coordinación, un mejor posicionamiento de todos, digamos, sus elementos y, evidentemente, pues un mejor funcionamiento. ¿Eh? Siguiendo con las líneas maestras o los pilares esenciales de esta LOSU, tenemos que hablar también de la participación
dentro de la vida universitaria, de la comunidad universitaria, de todos los sectores que configuran eso que llamamos universidad. La universidad es un espacio donde entramos a formar parte de él distintos grupos o colectivos, ¿no? Tenemos que ver cómo se va a proceder a esa participación en la vida universitaria, ¿no? Siempre dentro del respeto a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación, pero vamos a tener que analizar pues, los correctos procesos, ¿no? Las consultas, los mecanismos de participación que se van a dar dentro del día a día en una universidad, ¿no? Ya os he dicho o ya os he comentado que el colectivo de estudiantes, el grupo, lo que podemos considerar los estudiantes, ha cogido una mayor representación. Eso lo vamos a ver en cómo están representados en los órganos de gobierno, ¿no? Y también lo vamos a ver cuando la LOSU habla del Consejo de Estudiantes, ¿no? Un concepto, ¿no? Un grupo o una idea de, digamos, de la importancia que cobra este colectivo dentro de cada una de las universidades, ¿no? Vamos a tener eso que llamamos Consejo de Estudiantes. No me quiero adelantar, ¿de acuerdo? Estas van a ser las pautas o los pilares esenciales de esto que llamamos Ley Orgánica del Sistema Universitario y vamos a ir dando un paseo a lo largo de estos días sobre todas estas materias. Profundizaremos, yo os daré también algunas de mis opiniones particulares, porque al fin y al cabo tenéis que tener en cuenta que esto es una ley y las leyes son interpretables y hay que ver también o analizar las problemáticas y las casuísticas que nos puede dar una determinada idea, porque vosotros lo sabréis igual que yo y mejor que nadie. Uno cuando conceptualiza una idea puede ser maravillosa, pero a la hora de ponerla en práctica, a lo mejor adolece de una serie de cuestiones en las que a lo mejor no hemos pensado cuando hemos estado vislumbrando esa idea desde el punto de vista abstracto, ¿no? Luego la materialización y la optimización de esa materialización puede suponer todo un reto dentro de la sociedad. Pues bien, esta ley orgánica no es una excepción. La conceptualización teórica que se tiene de muchos temas, a lo mejor la puesta en práctica puede verse, no voy a decir desidealizada, pero puede verse comprometida en algunos momentos porque la vida real impone otra serie de cuestiones. Pero no quiero adelantarme. Cuando veamos algún punto que yo considere debatible, más que conflictivo, pues os lo haré saber y quizá podamos iniciar un debate sobre qué pensamos, ¿no? Pero en esencia, en esta primera horita, lo que quería era que nos quedasen bien claros los pilares de esta LOSU. ¿Eh? Es una, perdón, es una ley que regula el sistema universitario, por lo tanto hay una serie de cuestiones que hay que regular bastante bien, hay una serie de cuestiones que uno tiene que atar correctamente, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos eso claro y sabemos que vamos a pasar a analizarlo más adelante, toca ver cuál es el objeto de esta ley orgánica del sistema universitario. Pues la más esencial, obviamente, y la que tenemos encima de la cabeza es regular el sistema universitario, ¿de acuerdo? Es nuestra vocación, vamos a decirlo así. Tenemos que regular el sistema universitario. Hay una cosa que llamamos universidad o sistema universitario que tenemos que regular. ¿Bien? Ese es el objetivo principal de eso que llamamos LOSU. Segundo objeto esencial, regular todos los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones públicas que tengan competencias y la universidad. Esto también es complejo porque sabéis que la organización, o sea, la materialización de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro poder constituido, por así decirlo, implica que hay una maquinaria tremendamente compleja, ¿no? La universidad es independiente, por supuesto, esto es innegable, tiene cierta autonomía, pero no es menos cierto que hay administraciones públicas que tienen competencias en todo lo que tiene que ver con la universidad. Por lo tanto, tenemos que encontrar una serie de mecanismos que nos permitan coordinarnos, que la información fluya de forma coherente, ¿no? Cooperar y colaborar. Son esenciales para poder dar vida al sistema universitario. E insisto,
Además, en nuestro país, tremendamente complejo, porque sabéis que vivimos en lo que llamamos Estado de las Autonomías, donde no somos un Estado central, ¿no? O centralizado, como puede ser Alemania, pero tampoco somos un Estado federal, como puede ser Estados Unidos o México. Tenemos una concepción, digamos, político-jurídica muy particular que nosotros hemos denominado Estado de las Autonomías y que implica que a determinadas entidades territoriales que llamamos comunidades autónomas se les han delegado competencias en materia educativa, entre otras, en materia universitaria. Con lo cual, tenemos que regular, digamos, una maquinaria muy compleja, donde entran en juego factores estatales y autonómicos, y yo diría que incluso casi, en cierto modo, hasta provinciales y municipales, cuando ya hablamos de esa puesta en práctica de una vida universitaria en colaboración con el entorno, ¿no? Pero bueno, baste decir que los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración pueden ser realmente complejos en un país con esa composición jurídico-política que tenemos nosotros, ¿no? Más allá de eso, que ya tenemos claro que el objetivo esencial es regular, ¿no? Establecer regulación. ¿Qué funciones tiene la universidad? ¿Qué espacio ocupa la universidad en la sociedad? Muy sencillo. Servicio de educación superior, universitaria. Insisto, para mí la diferencia entre la universidad y otro tipo de formaciones regladas, como puede ser una formación profesional o un bachillerato, reside en que nosotros en la universidad preparamos a la gente para tomar decisiones complejas y abordar con rigor situaciones complejas. Toma de decisiones complejas. ¿Eh? No difíciles, cuidado, complejas, que implican un nivel de abstracción muy superior, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr ese servicio? ¿Cómo vamos a prestar ese servicio? 3 pilares. Docencia, transmisión del conocimiento del personal docente e investigador al alumnado. Investigación, es decir, la universidad fomenta la investigación, fomenta el buscar soluciones a los retos que le plantea la sociedad. Y evidentemente, transferencia del conocimiento. No solo transferirlo a través de la docencia, como me he explicado antes. Una cosa es el que el docente traslade conocimiento al alumno, ¿no? Al estudiante, y otra cosa es transferir conocimiento a la sociedad. Es decir, mis investigaciones me han dado estos resultados y yo planto la semilla en la sociedad para que germine en la sociedad y eso que yo he estudiado y de lo cual he obtenido conocimiento tenga un fruto determinado en la sociedad, ¿no? Tenga una repercusión clara en la sociedad. Esos son los 3 pilares de la educación universitaria: docencia, investigación y transferencia del conocimiento. ¿Eh? Siguiente labor que tenemos que hacer como universidad, pues formar y educar a nuestros estudiantes. ¿Cómo? Insisto, nosotros preparamos a la gente para la toma de decisiones complejas. ¿Eso qué implica? Implica crear, desarrollar y transmitir conocimiento de carácter científico, de carácter tecnológico, de carácter social, de carácter humanístico, de carácter artístico y de carácter cultural, que son todas las facetas que engloban a la universidad. Y no se transmiten o no se puede concebir su transmisión sin la evaluación crítica, sin ser críticos, sin el debate, sin el respeto, sin la tolerancia. ¿Eh? Buscamos precisamente crear o generar personas que sean críticas, que puedan evaluar situaciones desde un punto de vista crítico y tomar decisiones. ¿Eh? Para ello, obviamente, les vamos a dotar de una serie de herramientas que vosotros conocéis también como yo, son las capacidades, ¿no? Las competencias o las habilidades. Para poder tomar decisiones no solo basta con el rigor y la evaluación crítica, hay que tener una serie de capacidades, de competencias y de habilidades para proceder a esa toma de decisiones. Para eso vamos a preparar a nuestros estudiantes, para eso vamos a preparar a esas personas, ¿no? Siempre transmitiendo conocimiento y siempre desde un punto de vista crítico. ¿Sí? Evidentemente, eso implica también una preparación, ¿no? Para el ejercicio de la actividad profesional, ¿no? La universidad
no puede ser un sitio estanco. La universidad también tiene que actualizarse a sí misma, tiene que revisar permanentemente sus conocimientos y sus métodos, ¿no? E insisto, en la universidad conviven ciencia, tecnología, sociedad, humanismo, cultura, ¿no? Creación artística. Todo eso es parte esencial que debemos dar traslado a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, y evidentemente les preparamos para unas actividades profesionales donde, insisto, lo importante para mí es que deben ser capaces de tomar decisiones complejas. Y eso es lo que diferencia la educación universitaria, a mi juicio, de lo que sería otro tipo de formación reglada. Nuestra cabeza se prepara para tomar decisiones complejas, ¿no? Donde puede haber decisiones difíciles, ¿no? Imaginaros, yo vengo del mundo del derecho. Para mí, un juez tiene una labor social muy importante y muy compleja, porque un juez está solo en la toma de una decisión en la cual la vida de una persona o la vida de varias personas puede cambiar, ¿no? Sobre todo se ve mucho en el ámbito penal. Tú como juez de lo penal tienes la responsabilidad, ¿no? Y tienes que irte a dormir a casa habiendo mandado a una persona a la cárcel, por ejemplo, 20 años. Tienes que estar totalmente seguro, tienes que estar en el convencimiento de que esa persona está en el lugar adecuado durante 20 años, porque equivocarse es muy duro. Esas son las decisiones complejas que aborda una persona que tiene un estudio universitario, ¿no? Tareas complejas, difíciles, ¿no? Insisto, más complejas que difíciles. Difícil es algo que es inasequible o que se hace difícil al entendimiento humano. Complejo requiere evaluar una serie de variables múltiples y que condicionan un contexto, un lugar, una sociedad determinada, ¿no? Pues esa es parte de nuestra misión, ¿no? Evidentemente, a la hora de preparar a nuestros estudiantes, también lo que estamos haciendo es la investigación, o estamos con esa pata investigativa, ¿no? Nosotros generamos conocimiento, desarrollamos ese conocimiento, difundimos ese conocimiento, lo transferimos y lo intercambiamos en entornos tan variados como la ciencia, la tecnología, la sociedad, el humanismo, el arte o la cultura. Somos generadores de conocimiento, somos desarrolladores de conocimiento, difusores, intercambiadores, si lo queréis ver así. Por tanto, es otra de las funciones de la universidad, buscar esa promoción, ¿no? Y evidentemente, dentro de esa promoción aparece la innovación. No nos vale con tener conocimiento, estamos buscando permanentemente la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos que dar respuestas a la sociedad, a la economía, al medio ambiente, a la tecnología, al derecho, a las instituciones. Nunca el conocimiento debe quedar separado. Es una cosa que debe estar en constante movimiento. ¿De acuerdo? Evidentemente, otra de nuestras funciones, bienestar social, progreso económico, cohesión de la sociedad. Es decir, la universidad busca mejorar la sociedad, busca un progreso económico en la sociedad también, busca una sociedad cohesionada, una sociedad estable, ¿no? Y evidentemente empezamos por nuestro entorno territorial más cercano y luego vamos creciendo, ¿no? Dentro de esa idea, ya os dije que la LOSU promocionaba mucho las lenguas oficiales. Pues bien, una de las funciones que esta vez toman las universidades es promocionar las lenguas oficiales de su territorio. Es decir, que dentro de la formación, dentro de la investigación, dentro de la transferencia y dentro del intercambio del conocimiento y de la cultura estén presentes esas lenguas oficiales, ¿no? Evidentemente, nosotros en Madrid, pues no vamos a tener que tomar, digamos, esa promoción al pie de la letra, porque al fin y al cabo, pues no tenemos un idioma cooficial junto con el castellano, ¿no? Pero bueno, puede ser que en proyectos de colaboración con otras universidades tengamos que dar promoción a otras lenguas de carácter oficial, ¿no? Y evidentemente la universidad es pensamiento y es pensamiento crítico. La generación de espacios para que ese pensamiento crítico pueda darse también es una función de la vida o del ámbito de carácter universitario. ¿Bien? Más funciones que debemos tener en cuenta: transferencia e intercambio del conocimiento y de la cultura, es decir, nosotros tenemos que devolverle a la sociedad un rendimiento, por así decirlo, y es el conocimiento.
es la innovación, lo que le vamos a dar, ¿no? Es lo que hemos comentado antes. Vamos a plantar conocimiento en la sociedad y vamos a buscar que germine. Evidentemente, vuelvo a la misma idea. La LOSU plantea la idea de la formación permanente a lo largo de la vida. Es decir, el ciudadano debe de saber que puede retornar a la universidad aunque no tenga 20 años, que con 40 años se puede venir a formarse uno a la universidad de una forma puntual. Ya veremos cómo. Que con 50 también, que incluso con 60, ¿no? Y evidentemente la universidad tiene que contrastar con los pilares de nuestra democracia, ¿no? Debemos educar a las personas que están dentro de la universidad en los valores y principios democráticos. Creo que esto es algo que se entiende perfectamente, ¿no? Al final, lo que sustenta nuestra sociedad es esta democracia y, por tanto, nuestros ciudadanos tienen que seguir en la línea de esos valores y principios de carácter democrático. Siempre, por supuesto, dentro del espíritu crítico, porque dentro de una democracia siempre se pueden mejorar cosas, ¿no? Pero siempre, insisto, dentro de esa idea de tolerancia y de respeto. Otra función que se fomenta mucho es el voluntariado. La universidad también es una forma de poner a disposición de la sociedad personas que quieran, digamos, llevar su vida universitaria al entorno del voluntariado y colaborar con la sociedad haciendo tareas variadas, ¿no? Nuestros voluntariados pues, están integrados dentro de los propios principios y valores de carácter universitario, de ayuda a la sociedad. Y por supuesto, esto es una ley y por supuesto las leyes, digamos que siempre tienen cláusulas de cierre muy genéricas, ¿no? ¿Qué más funciones puede tener una universidad? Pues cualquiera otra que nuestro legislador considere que debe tener y se las atribuya vía legal. Es decir, si nuestro legislador quisiese atribuirle alguna función adicional, puede hacerlo bien articulando los mecanismos jurídicos apropiados para que en una ley aparezcan nuevas funciones para eso que llamamos universidad o para eso que llamamos sistema universitario. En ese orden de cosas, hemos hablado de la autonomía de las universidades. Bueno, este es un concepto que ya aparece reflejado en la Constitución del 78, ¿no? Concretamente en el artículo 27.10, que dice que el concepto de universidad es un organismo que tiene personalidad jurídica y que, por tanto, desarrollan sus funciones en régimen de autonomía. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que al contrario de otras instituciones formativas, la universidad tiene personalidad jurídica independiente, es decir, para los que no habéis estudiado derecho, quiere decir que somos independientes como si fuésemos una persona, ¿vale? El derecho se aplica a las personas físicas, pero en un momento determinado el derecho creó la ficción de lo que llamamos personas jurídicas, entidades que son totalmente diferentes de las personas que las crearon y que tienen una vocación de perdurar en el tiempo, pero también tienen una vocación de separar el patrimonio de eso que hemos creado, ¿no?, del patrimonio de una persona física independiente. Bien, bueno. Pues, por ejemplo, un instituto o un colegio no tiene personalidad jurídica propia, depende, en su caso, de otra institución de carácter público, por ejemplo, de una consejería. Me parece que son las consejerías las de las comunidades autónomas, ¿no? Pero un colegio por sí mismo no tiene personalidad jurídica propia, las universidades sí. ¿Eh? Y esto está reconocido pues, en el artículo 27, que toca todo el tema de la educación. ¿Eh? ¿Qué significa tener autonomía? ¿No? O sea, es un concepto que más o menos nos evoca una especie de como de libertad. Ser autónomo significa no depender de otros, ¿no? Pues precisamente es algo así, ¿no? Para que podamos hablar de autonomía de una universidad, eso implica que la autonomía, o sea, perdón, que la propia universidad pueda establecer sus propias líneas estratégicas, es decir, puede establecer sus políticas docentes, cómo quiere establecer su docencia, cómo quiere plantearse la investigación y la innovación dentro de su propia universidad, cómo va a garantizar la calidad, cómo se va a gestionar económicamente o financieramente, cómo va a dotarse de personal, de qué formas, de qué grados, ¿no? ¿Qué sucede con su colectivo de estudiantes? ¿No?
¿Qué sucede con eso que llamamos cultura e internacionalización? Las universidades van a tener o van a tomar sus propias decisiones en este sentido, obviamente respetando la Constitución y las leyes, pero van a poder tomar sus propias decisiones en este sentido. ¿Eso a qué nos lleva? Para ser autónomo y tener personalidad jurídica, como cualquier otra entidad jurídica, vamos a tener que elaborar unos estatutos. Los estatutos básicamente son unas reglas de juego que me permiten saber cómo me voy a organizar y cómo voy a funcionar como persona jurídica. ¿Mm? Ahora bien, estos estatutos sobre todo se van a dar en el ámbito de las universidades privadas, ¿no? Como tal, porque digamos que la universidad privada tiene una vocación de carácter mercantil. ¿Mm? Pero bueno, al fin y al cabo, un estatuto no es más que una norma de organización y funcionamiento. Lo que pasa es que para las universidades públicas es cierto que gran parte de esa forma de organizarse ya viene detallada en la LOSU, con lo cual pues hay muchas cosas en las que no hay margen, digamos, de actuación en ese sentido, ¿no? Obviamente, al ser autónomos y no depender de nadie, pues vamos a poder organizarnos y estructurarnos de una forma determinada. ¿Bien? Eso implica que vamos a poder crear ciertos organismos, ciertas entidades que nos apoyen a la hora de realizar determinadas actividades dentro de todas esas funciones que tenemos asignadas, ¿no? Evidentemente, el ser independientes, de alguna forma, lo que también nos posibilita es que dentro de una universidad seamos libres para elegir, designar y remover o sacar a las personas que ejecutan cargos de gestión o, si lo queréis ver de otra forma, órganos de gobierno y de representación. Y evidentemente el no depender de nadie también tiene que ver con manejar nuestras propias finanzas, ¿no? Ser autónomos, ser independientes, por así decirlo, para gestionar nuestra economía, nuestras finanzas. Bien. Además, evidentemente, al ser autónomos, vamos a poder hacer nuestra propia propuesta formativa. ¿Mm? ¿Qué enseñanzas oficiales voy a proporcionar? ¿Qué enseñanzas propias voy a proporcionar? Porque ya sabéis, o ya lo veremos luego, que la enseñanza universitaria, más que la docencia, las titulaciones pueden ser oficiales y entonces tienen que responder a una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, o pueden ser enseñanzas propias, títulos propios que tienen, digamos, un régimen mucho más flexible en cuanto a muchas cuestiones, ¿no? Y aquí incluye la LOSU esa coletilla de incluida la formación a lo largo de la vida, porque la vocación de esta formación a lo largo de toda la vida no es que tengan que ser titulaciones universitarias al estilo clásico, no es que tengan que ser grados o máster o doctorados o especializaciones, ¿no? La formación a lo largo de toda la vida pueden ser o pueden activarse de otra forma diferente. Ya entraremos en ello, ¿no? Y por supuesto, esa independencia o esa autonomía que tenemos las universidades, la tenemos también ¿para qué? Para elaborar y aprobar nuestros propios planes de estudio. Es decir, mi grado o mi máster universitario en X materia y que van a dar o que va a proporcionar al final de esa formación un título universitario, no tiene por qué estar estructurado en cuestión de materias igual que otro grado de otra universidad. Yo puedo dar más preponderancia o más importancia a determinadas asignaturas y menos a otras, o puedo cursar o puedo poner en mis planes asignaturas que otras universidades no tienen por qué poner, ¿no? Por lo tanto, está dentro de mi propia autonomía el hacer esto. ¿Sí? Obviamente, esa autonomía también lo que me da pie es que una vez que un estudiante ha finalizado su periplo universitario conmigo, pues yo le voy a otorgar un título. Puede ser un título oficial, puede ser un título propio o puede ser un título de lo que llamamos formación a lo largo de la vida. Por eso os decía que no tendamos a equiparar el que la formación a lo largo de toda la vida equivale a un título propio, porque los títulos propios pueden ser de especialización, de máster, y una formación a lo largo de toda la vida no tiene por qué ser necesariamente eso. ¿Bien? Y obviamente,
si yo puedo establecer las titulaciones que yo considero oportuna, pues también tiene sentido, obviamente, que yo pueda establecer los programas de investigación, de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, pues que yo considere oportunos, ¿no? Es parte de esa esencia de autonomía o del no depender de otras entidades para gestionarme a mí mismo, ¿no? Evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con selección, formación y promoción de mi personal docente e investigador y de mi personal técnico de gestión y de administración y servicios, pues está dentro de mi autonomía. Yo seleccionaré de la forma que considere oportuno, manteniéndome en los márgenes de la norma, cómo quiero que sea mi personal docente o cómo quiero que sea mi personal técnico de gestión y de administración y servicios, ¿no? Y obviamente voy a determinar también de forma interna las condiciones en que deben desarrollar sus actividades y qué características deben cumplir para desarrollar esas actividades. E insisto, cuando hablamos de universidad pública, siempre dentro del margen que me marca la ley. Ya veremos que a la hora de seleccionar, formar y promocionar personal, tendremos que atenernos a lo que dice la LOSU para determinadas casuísticas, ¿no? Y evidentemente yo tengo autonomía para establecer una relación de mis puestos de trabajo, ¿no? De mi plantilla y soy libre, o sea, soy independiente para proceder a las modificaciones que considere oportunas en este sentido. ¿Eh? La autonomía también que implica el cómo yo selecciono a mis estudiantes, cómo los admito a la vida universitaria, cuál es el régimen de permanencia, cómo voy a verificar que un alumno cumple todos los criterios que yo considero necesarios para superar un título, ¿no? Para superar un grado, un máster, ¿no? Y también tengo autonomía para poder gestionar cómo quiero que sean sus expedientes académicos, ¿no? Cómo voy a poder proceder a la gestión material de los mismos, ¿no? También soy independiente y no dependo de nadie, por así decirlo, para fomentar y gestionar mis programas de movilidad, ¿no? Bien los míos propios, bien los que me vengan dados por otras administraciones públicas. Y evidentemente tengo capacidad suficiente, tengo autonomía para organizar y desarrollar todo lo que tiene que ver con actividades de tutorización académica o de apoyo a mi colectivo de estudiantes. También voy a tener autonomía para poder establecer programas propios de becas y ayudas a mis estudiantes. Obviamente hay becas y ayudas que provienen de las administraciones públicas que no son la propia universidad, pero es cierto que nada me impide a mi universidad establecer mis propios programas internos de becas y de ayudas al estudio, ¿no? Y por supuesto, la universidad no se puede entender sin un sistema de garantías, no de calidad. O sea, es decir, hoy en día nos hemos dado cuenta de que la calidad es una parte esencial también en el día a día de cualquier institución pública y privada. Por lo tanto, la universidad y la autonomía de la universidad me da pie a hablar de sistemas de calidad internos. Por lo tanto, yo de una forma interna voy a definir cómo quiero que sea mi sistema de calidad, voy a estructurar cómo quiero que sea ese sistema de calidad y evidentemente voy a desarrollar y protocolarizar cómo quiero que sea esa calidad, ¿no? Dentro del sistema universitario. Como hemos hablado de que parte importante de la universidad tiene que ver con la internacionalización, pues evidentemente, aunque se me promueva este tipo de acciones, yo de una forma interna, autónoma, voy a ser el que defina, estructure y desarrolle cómo quiero proceder a esa internacionalización, ¿no? ¿Qué canales voy a seguir? ¿Con quién voy a proceder a la internacionalización? Es una cuestión interna, ¿no? También es una cuestión autónoma propia de cada universidad, cómo quiero relacionarme con otras universidades, con otras instituciones, con otros organismos, con otras administraciones públicas, con el mundo de la empresa, con el tejido empresarial, ¿no? Desde una perspectiva nacional o internacional, ¿no? Evidentemente, la autonomía me da pie a que yo gestione todos estos tipos de relaciones de una forma independiente, insisto, de una forma autónoma. Evidentemente, de forma interna, yo voy a regular cómo quiero que sea mi convivencia, cómo va a convivir todos esos grupos de personas que confluyen en eso que llamo universidad. Y, por supuesto,
tengo capacidad para organizar mis propios sistemas de resolución alternativa de conflictos. Esto es algo que también es, no voy a decir exclusivo del siglo XXI, pero sí es cierto que desde finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, la resolución alternativa de conflictos, mediación y arbitraje, son dos sistemas alternativos al mundo jurídico que están funcionando muy bien, ¿no? Y que nos evitan pues, ir al propio sistema judicial. Por tanto, no es mala idea que las universidades, dentro de su autonomía, puedan gestionar de alguna forma mecánicas tendentes a esto, a mediación o arbitraje, para evitar llegar a pues, lo que es el sistema judicial propiamente dicho, ¿no? Y evidentemente, ya sabéis, insisto, esto es derecho, siempre aparece una cláusula de cierre y en este caso la legislación que dice, bueno, después de toda esta autonomía, pues si hay otra competencia o actuación necesaria para el cumplimiento de funciones encomendadas al sistema universitario, pues debemos entender que somos autónomos para desarrollar esas competencias o actuaciones de la forma que consideremos oportuna, ¿no? Por tanto, y viendo todo esto, tenemos que pensar también que parte de la autonomía universitaria implica otra cuestión que también aparece reflejada en la Constitución, en el artículo 27, y es lo que llamamos libertad de cátedra. Este es un concepto bastante complicado, no voy a entrar en él en profundidad, pero ya sabéis que, digamos que el profesorado, hasta cierto punto, es libre para ejercitar la docencia, la investigación y el estudio de la forma que considere oportuna. Obviamente, encontrando como techo o como límite la ley y el sistema democrático, obviamente, ¿no? Pero la libertad de cátedra es una forma, digamos, especial de libertad de expresión que tiene el personal docente e investigador, fruto precisamente de esa autonomía universitaria. Bien. Evidentemente, ¿qué sucede también? La autonomía es una cuestión compleja. Al fin y al cabo, habéis visto que tenemos que manejar muchísimas competencias que nos permiten o que nos dan la libertad de tomar decisiones por nosotros mismos. Pero claro, vivimos en un entorno complejo y ese entorno complejo hace que tengamos que manejar un elemento económico. La economía, como en toda sociedad, es un elemento del que no podemos prescindir. ¿Qué dice la Ley Orgánica del Sistema Universitario? Que es responsabilidad de la administración pública el dotar a las universidades públicas de una suficiencia y estabilidad financieras. Evidentemente, una universidad pública, digamos, que no puede sostenerse solamente con los ingresos que se realizan por parte de las tasas públicas, ¿no? Por tanto, su viabilidad también depende de la ayuda, en muchas ocasiones, del ámbito público, de la administración pública. Como vea Silvia, que acaba de conectar la cámara, creo que quiere decir que son y media, ¿verdad? Sí, justo, ¿Veis? estaba esperando a que terminaras. Justo, es que ya estaba perdiendo el hilo y ya digo, ya, menos mal que me has avisado, si no hubiésemos podido acabar a las 12 de la noche. Pues no, ahí son las 5:30 ahora mismo. Bueno, pues si queréis, no sé, 15 minutitos, volvemos a menos cuarto, ¿os parece bien? Voy a revisar el chat porque parece que me han escrito, no, solo un buenas tardes, perfecto, eso es excelente. Digo, lo mismo no he atendido una pregunta porque no me he dado cuenta, pero bueno, parece que todo ha ido bien. Pues nada, Vale. nos tomamos 10, 15 minutitos, volvemos a menos cuarto, tomamos un café, nos aireamos, que nos dé un poquito el aire y volvemos. ¿De acuerdo? Fenomenal. Pues ahora nos Bien, vemos. Hasta perfecto, luego. hasta ahora, hasta ahora.